¿Sí está encendido? Sí, sí, ya. Gracias. Ya me iba a poner de pie cuando hablaron sobre las visitas. Eh, de verdad que es un privilegio, una alegría grande estar aquí en nuestra iglesia. Um, Gracias por acompañarnos con sus oraciones, hermanos. Las actividades en el ministerio se han multiplicado y se seguirán multiplicando para la gloria de Dios, porque muchos niños serán alcanzados y los desafíos que tenemos son bastante fuertes, muy fuertes. La meta del director o presidente internacional de APEN, imagínense, hermanos, imagínense la meta de este hombre, es de Corea del Sur, no duerme ni deja dormir. Y la meta que él tiene es que de aquí a un par de años, en el mundo entero, alcancemos 100 millones de niños para Cristo. ¿Qué les parece? 100 millones de niños. Y uno se queda mirando auxilio. El año pasado se tuvo un informe de alrededor de 25 millones de niños alcanzados. Pero él dice, es poco. Y la verdad es poco. Si nosotros vemos la población mundial, miles de millones, ¿no? Miles de millones. Y un gran porcentaje es la niñez. Se dice que el porcentaje mundial de la niñez está entre el 35 y el 45%. Entonces, alcanzar 100 millones de niños, uno ve esa cifra tan inmensa, pero a nivel mundial, comparada con la población mundial, todavía es poco. Y el desafío para nosotros como Chile, hermanos, es crecer, alcanzando a los niños. Y eso es una batalla espiritual, ¿verdad? Eso es una batalla espiritual. Y en este mundo en el que hay guerras, rumores de guerras, la economía está inestable, ¿verdad que es así? Los países cada vez están con mayores conflictos, cada país vive sus propios conflictos. ¿Cómo alcanzar esas metas? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y por la gracia de Dios, sigamos a la meta, hermanos. Sigamos a la meta. Como el apóstol Pablo nos anima. Sigamos, prosigo a la meta, decía él. Crea inestabilidad esta situación actual del mundo, ¿sí o no? También dentro de la iglesia los conflictos crecen. Los conflictos crecen. Los vientos de doctrina cada vez también están tratando de penetrar a la iglesia. La familia está siendo destruida. Las diversas ideologías, el feminismo, la ideología de género, la exaltación del aborto, que es asesinato, hermanos. No es interrupción del embarazo, es asesinato, porque es terminar la vida de un ser que está siendo formado por Dios en el vientre materno. Pero las circunstancias, hermanos, toda vida es valiosa. Y el Señor Jesús vino por toda vida, por toda vida. A veces hasta podemos llegar a pelearnos, sí o no, pero vino por todos nosotros. Él vino por toda vida. ¿Cómo hacer entonces para seguir adelante en un cuadro trágico? Bueno, hermanos, somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Amén. La victoria está segura. ¿Qué tenemos que hacer? Vivirla. Y eso nos cuesta, ¿verdad? Nosotros vemos a nuestro entorno y comenzamos a tener ciertas dudas. Pero hermanos, la victoria ya está asegurada en Cristo Jesús. Tenemos que vivirla. Estamos inmersos en una batalla espiritual.
y somos llamados a estar firmes. Y nuestro tema de hoy es ese, llamados a estar firmes. Y lo encontramos en la Biblia. Vamos a la carta a los Efesios, el capítulo 6, versículos 10 hasta el versículo 20. Efesios 6, del 10 al 20. Dice la Escritura: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis, ¿qué cosa? Estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, ¿qué más dice? Estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, dice Pablo, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Oremos. Nuestro buen Dios y nuestro Padre, aquí estamos, Señor, para acudir a tu llamado de estar firmes. Háblanos, instrúyenos para estar firmes. En el nombre de Jesús. Amén. Somos llamados a estar firmes. Lo leemos por lo menos 3 veces en este pasaje bíblico. ¿Sí o no? Puede tomar nota allí. Versículo 12. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Primero. Segundo, versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y tercera, versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Estar firmes. Estar firmes no implica pasividad. Estar firmes no implica debilidad. Y a veces, hermanos, confundimos estar firmes con avanzar. No vemos en la Biblia, o en este pasaje específicamente, que el Señor nos diga avance. ¿Qué nos dice? Estar firmes. Y la palabra firmes, estar firmes, es resistir. No es ser débil, implica resistencia, firmeza. Llegar al punto de ser inamovible o inconmovible. Wow, hermanos, qué fuerte eso, ¿sí o no? Inamovible, inconmovible. Recuerdo tanto porque yo cumplí el servicio militar, y cuando pasaban los soldados, que eran más que los mismos, los de tropa, más que los mismos oficiales, que nos decían, firme recluta, y nosotros ahí bien parados. ¿Y cómo lo comprobaban ellos? Dándonos un golpe en el pecho. ¡Pah! Y si nos sacudíamos, paga 100 de pecho, decían. Firmes, mi capitán. Nada de firmes, paga, decían. ¿Sí? Y si no, decían, haz cuchufleta. Y nosotros al principio, ¿qué? Infla así el rostro y ¡juaj! Era la mano. Estar firme. Y uno aprende a estar firme. Le aseguro que uno aprende. Aquí es la gracia de Dios, hermanos. Para estar firmes, Él es nuestra firmeza. Él es la
fuente de firmeza. Estar firmes entonces, por haber creído en el Señor Jesús como su Salvador, determine usted estar firme. Tome la decisión de estar firme conforme al llamado de Dios. Lo vemos repetido en Santiago 4:7. Y inmersos en esta lucha espiritual, mire cómo dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo, o sea, estad firmes. ¿Y qué pasará? El diablo irá. No hay que reprenderlo y termando a los sectores de azufre, hermanos, él vive feliz con eso. Porque en lugar de permanecer firmes, estamos nosotros haciéndonos los fuertes. Reprendo el espíritu. No, hermanos. Reprenda su lengua. Porque es el Señor la autoridad. Y Él nos dice, resistid al diablo. Pero, ¿qué dijo primero Santiago? ¿Qué dice primero? Someteos pues a Dios. Esa es la clave. Solo allí puedo resistir a Satanás. Y solo así Él huirá de nosotros. En 1 Corintios 15:58, Pablo dice, así que hermanos míos amados, estad firmes. ¿Y qué más dice? Y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y esto entonces me surgieron algunas preguntas y vamos a verlas. Primero, estar firmes frente a qué o contra qué. Y en el versículo 11 de Efesios 6 tenemos la primera respuesta a esta pregunta. ¿Frente a qué o contra qué? Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas, artimañas, estratagemas, métodos de Satanás. Del diablo, dice. Y es interesante, hermanos, por eso es necesario estudiar las palabras del texto. ¿Cuándo se utiliza Satanás y cuándo se utiliza diablo? Y aquí Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, utiliza la palabra diablo. Y la palabra diablo es calumniador. Por lo tanto, debemos estar firmes frente a ¿qué? Las calumnias del enemigo. Las calumnias del enemigo. Ahora, ¿quién es un calumniador? Persona que difunde acusaciones falsas sobre otra para dañar su reputación, su buen nombre. A menudo con el propósito de causar perjuicio. Y a menudo está relacionado con la envidia, con el orgullo y la falta de integridad. ¿Qué le parece eso? El diablo, el calumniador, tiene envidia suya. ¿Sabe por qué? Porque para usted y para mí hay salvación, para él no. Para ninguno de los ángeles que cayeron siguiendo a Satanás hay salvación, hermanos. Para el ser humano hay salvación. Orgullo. ¿Cuál fue el pecado de Satanás? El orgullo. Y la falta de integridad. Él es mentiroso. Padre de mentira. El significado bíblico de un calumniador. Uno que hace difusión de falsedades. Comunica, difunde falsedades. La calumnia implica decir cosas falsas sobre alguien con la intención de que se las crea o se les dé crédito. Dañar la reputación, el buen nombre. El objetivo principal de la calumnia es minar la reputación de la persona calumniada. Debilitar su buen nombre. Pecado. La calumnia se considera un pecado en la Biblia, ya que viola el principio de verdad y amor al prójimo. Y las consecuencias, hermanos. Las consecuencias de la calumnia pueden ser devastadoras, incluyendo la ruptura de amistades,
la división familiar, la pérdida de confianza. ¿Y cómo comienza todo? Con la pérdida de la confianza. Ejemplos bíblicos. Mateo capítulo 5, 11 y 12. Allí el Señor Jesús afirma que los calumniados serán bendecidos por causa del nombre del Señor. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, pero ¿qué dice luego? ¿Cuál es la condición para llegar a ser bienaventurados? Cuando eso que dicen es mentira, mintiendo, dice. Eso es una calumnia. A veces nosotros, por eso mi esposa y yo a veces decimos, déjalo nomás. ¿Por qué? Nos hace bienaventurados. Por supuesto, tengamos la certeza de que eso es mentira. Versículo 12, gozaos y alegraos, porque sois calumniados. Sí, cuando es mentira. Y mire qué dice luego, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Tal vez aquí nos va mal cuando se levanta una calumnia, ¿sí o no? Somos menospreciados, desechados, rechazados, porque somos rápidos para juzgar y condenar. Pero ¿qué dice el Señor? Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande. ¿Dónde? En los cielos, hermanos, donde la verdadera recompensa vale la pena. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea, no es cosa nueva. Proverbios 11:9 dice, destaca el hipócrita, que el hipócrita es destruido por su propia boca, lo cual puede ser un ejemplo de los efectos de la calumnia. El hipócrita, dice allí Proverbios 11:9, con la boca daña a su prójimo. Mas, o sea, pero los justos son librados con la sabiduría. Proverbios 20:19 advierte que el que divulga chismes o calumnias no debe ser escuchado. Nosotros somos buenos en eso, ¿eh? No me venga con chismes, aunque me entretiene. Y vive entretenido, y vive entretenido. Cuidado, eso daña el corazón. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entrometas, pues, con el suelto de lengua. Qué buena, ¿sí o no, hermanos? Versículo a memorizar para esta semana. ¿Qué le parece? Y desafío, no me voy a entremeter con el suelto de lengua, pero para eso yo tampoco debo ser suelto de lengua. Por haber creído en el Señor Jesús como su Salvador, determine estar firme conforme al llamado de Dios. Y fue interesante esta nota que encontré. La calumnia como una acusación falsa, pero también puede ser una verdad difundida insidiosamente. Y busqué en el diccionario esta palabra insidioso, insidiosamente, y es traicioneramente o engañosamente, con un propósito de hacer daño. Por eso es triste cuando se escucha a las personas, yo soy así y yo digo las cosas de frente, como son. ¿Es correcto? Generalmente eso es para encubrir que es suelto de lengua. Hermanos, nuestras palabras deben ser para edificación. Y si usted conoce pecado de alguna persona, hable con esa persona. Eso dice el texto bíblico, ¿sí o no? Eso dice la instrucción bíblica. Vaya y hable con esa persona. Infelizmente lo primero que hacemos es divulgarlo.
y aun cuando sea verdad, puede ser considerado calumnia, hermanos. ¿Qué le parece eso? Su afán es hacer daño, no edificar. ¿Frente a qué entonces? ¿Frente a qué estar firmes? Primero, frente al calumniador. Las acechanzas, las artimañas. En segundo lugar, versículo 13. Dice Pablo allí, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Por qué debo estar firme? Porque necesito resistir en el día malo. ¿Cuál es el día malo, hermanos? Y analizando el texto me lleva al contexto inmediato, es decir, antes y después. ¿Y qué tengo antes de capítulo 6 para hablar, donde Pablo nos habla todo esto? Relaciones interpersonales. Capítulo 5 de Efesios, 19 al 20, 5, 19 al 20. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es en la iglesia. Esto es entre creyentes. ¿Hay calumniadores en la iglesia, hermanos? No mire al lado ni atrás, míreme a mí. No codee a nadie, míreme a mí. ¿Hay calumniadores en la iglesia? ¿Usted ha levantado calumnia contra algún hermano? Es fácil ver al otro. Empecemos con nosotros mismos. Relaciones interpersonales. Primero, la iglesia. Porque la carta a los Efesios es la carta a la iglesia, hermanos. Y comienza allí. Pero luego habla de la familia. Y mire, versículos 21 al 33, en la relación matrimonial. ¿Levantan o no levantan calumnias al esposo? ¿Levantan o no levantan calumnias a la esposa? Uy, mira, esto te vengo a decir porque te considero mi hermana, mi amiga amada. Es que lo vi. Así sea verdad. Vaya primero y hable con esa persona. Es que yo lo vi. ¿Le vio qué? Calumnia. Eso es calumnia. Es que yo la vi. Hermanos, relaciones interpersonales. Y el contexto nos habla de eso, ¿verdad? ¿Ha habido calumnias en su matrimonio? ¿Cómo comienza el efecto de la calumnia? ¿Con qué comienza? Con la falta de confianza, la pérdida de la confianza. Y eso es como pólvora, ¿sí o no? Va creciendo. Va creciendo. Dice Pablo del 21 al 33, del capítulo 5. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Cómo va a ser eso? No. Porque el marido es cabeza de la mujer. No, yo no tengo cabeza. Nadie es cabeza mía. Yo puedo vivir sin él. ¿Y para qué se casó, pues? Manténgase sola y punto, y no moleste a nadie. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Qué comparación tan hermosa y cuidadosa.
la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Destaquen la palabra todo. Y maridos, Dios es completo, ¿sí o no? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué más dice? Y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así yo debo presentar a mi esposa. Así debo tratar a mi esposa. Y sabe que así para ella va a ser fácil someterse a la guía como cabeza, ¿sí o no? No, pero es que yo veo cómo te trata. Tú no te quejas, pero yo veo calumnias, lengua floja, lengua suelta. Y eso es para el hombre y la mujer. ¿Qué calumnia? ¿Verdad que es así? Mejor sigamos porque me voy a enredar aquí. Sigamos. ¿Ha llegado gente chismosa, cuentera a su casa? ¿A hablar mal de su cónyuge? Es que es su amigo, es su amiga. ¿Cómo se presenta Satanás? El diablo, el calumniador, ¿cómo se presenta? Dice Pablo en Corintios, como ángel de luz. Efesios 6, del 1 al 4, la relación con los hijos. ¿Le han dicho a usted que han visto a su hijo o a su hija en malos pasos? ¿Le han dicho a usted que tiene amigos que no le convienen? ¿Con qué gente anda su hijo, su hija? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, dice. Y a los padres, a los varones, dice 6:4. Y vosotros padres, los varones, pateres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6, del 5 al 8, en la relación con las autoridades laborales. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y las licencias médicas que aparecen, ¿no verdad? Licencia porque me dolió la uña. Licencia porque me sigue doliendo la uña. Hoy, hermanos, y es triste ver que conozco a cristianos actuando así. Tuvimos una secretaria en APEN, hermanos, que ella usaba esta frase: es que yo conozco el sistema. Y andaba de licencia en licencia hasta que me cansé. Claro, entonces el hermano Stalin es malo. El hermano Stalin es malo. ¿Por qué? Primero nos dijo que tenía una afección al oído. Entonces, licencia médica. Uy, pobrecita, oremos por la hermana. Oremos. Y uno ora, ¿verdad? Y clama, Señor, que no pierda el oído. Señor, restaura. Después de 4 días llegó a trabajar. Computador encendido y audífonos al oído. Y yo la quedo mirando. Hermana, le dije, sáquese eso. Usted no me puede prohibir. Eso no es parte suya. No, yo quiero es cuidar sus oídos, porque la licencia médica que usted presentó fue porque tenía infectado su oído. Por favor, sáquese eso. Más fácil es que caiga el mentiroso que el ladrón, ¿sí o no?
y no llegaba a la hora que tenía que llegar. De repente, licencia médica porque se quemó la pierna. Es que la micro frenó y sus porotitos que llevaba para el almuerzo se le viraron y se le cayó en la ropa y eso le quemó la pierna. 3 días más de licencia. Y de licencia en licencia. Por eso este tema de las licencias médicas, hermanos, no me sorprende y gracias a Dios que ya explotó. Así que tenga cuidado cuando va a pedir licencia. Sea honesto. Sea honesto. No es que no valen las licencias. Sea honesto. Eso es todo. Como cristiano. Efesios 6:9. En la relación con los subalternos. A quienes nosotros o ante quienes nosotros somos autoridad. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, con los siervos, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos es y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. No hay acepción de personas. Ten cuidado con ese jefe. Ni sabes cómo es. ¿Le han dicho así? O cuando llega un trabajador nuevo, mira, al jefe le dicen, cuidado porque este serrucha el piso. ¿Sí se entiende? Con este cuídate, porque en el rato menos pensado, calumnias. Y nosotros estamos pensando en la batalla espiritual contra los demonios, ¿sí o no? Hermanos, esta es la batalla espiritual. El día a día, las relaciones interpersonales. Y cuando falta la confianza y se altera la familia, el trabajo, todo lo demás, la iglesia, ¿es o no es el día malo, hermanos? ¿Es o no es un día malo? Por haber creído en el Señor Jesús como su Salvador, determine, tome la decisión de estar firme conforme al llamado de Dios. No dé ocasión al calumniador. Primera pregunta entonces que surgió. ¿Estar firme frente a qué? Segunda pregunta que me surgió. ¿Por qué debo estar firme? Porque estoy inmerso en una batalla espiritual, hermanos. Mire, la batalla espiritual no es ver a los demonios lanzados por allí, porque si así fuera, hermanos, ninguno de nosotros estaría vivo, ¿sí o no? Estaríamos esquizofrénicos, medios locos y todo lo demás, ¿verdad que es así? Demos gracias a Dios que no la vemos, pero existe. Pero ¿sabe? Los demonios usan a las personas. Y eso es lo que dice Pablo. Mire el versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, quiere decir contra persona alguna. Sangre y carne, carne y sangre, persona alguna. Al contrario, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Son espíritus, y si son espíritus, no los vemos. Y el pueblo de Dios está inmerso en esa batalla, hermanos. El pueblo de Dios. Usted y yo, si ha creído usted en Jesús como su Salvador, sí. Como alguien dijo, no nos dejemos engañar por las apariencias externas, que no corresponden a la realidad espiritual que se oculta detrás de ella. Porque allí agazapadas, ¿ha visto al gato cazando al ratón? Se agazapa, se esconde, ¿sí o no? Pero está listo para saltar. Y el pobre ratón anda despistado. Así andamos nosotros, ¿sabes? Como ratón. Agazapadas al otro lado de la fachada exterior,
se encuentran las potencias invisibles del mal, que han declarado la guerra a Dios y a los suyos, y no cejan, no dejan ni un segundo en su empeño de destruir y desbaratar cuanto puedan los propósitos divinos. Propósito divino, unión familiar, ¿sí o no? Pues el ataque es a la familia, el ataque es a la iglesia, la convivencia entre los creyentes. Qué bonito que, y cuando venimos es interesante, todos venimos con la aureola puesta, ¿sí o no? ¡Cling! Porque es bueno habitar los hermanos juntos en armonía. Dios te bendiga, aleluya. Y levantamos calumnias. Por fe andamos, hermanos, no por vista. Esta batalla o guerra espiritual existe desde que hubo la rebelión en el cielo. Ahí comienza todo, hermanos. Isaías 14 y Ezequiel 28 nos lo muestran. Satanás se rebeló porque quiso ocupar el trono de Dios. Seré semejante al Altísimo, dijo. Pero fue expulsado de allí. Nadie es como el Dios verdadero. Nadie es como el Dios verdadero. Él es celoso y no comparte su gloria. El ser humano está inmerso en esta batalla desde el huerto del Edén. Génesis 3. ¿Cómo comenzó todo? Con que Dios os ha dicho. Vea la duda, la inseguridad, ¿sí o no? Mire, con que Dios os ha dicho. El hombre y la mujer pecaron y todos heredamos la naturaleza de pecado. Usted y yo somos pecadores. Tenemos tendencia a ser calumniadores. ¿Sí o no? Imagínese el trabajo de Dios Espíritu Santo para transformarnos entonces. Amamos la mentira por naturaleza, pero Él nos enseña a amar la verdad, a ser veraces, a ser perdonadores. Este pecado no lo perdona ni Dios. Que te perdone Dios, pero yo no puedo perdonarte. Esa es nuestra naturaleza. Desde el huerto del Edén con la caída. Es un hecho de cada día, hermanos. Especialmente que vive el pueblo de Dios, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Job, el libro de Job, ¿verdad? Capítulo 1. El justo Job. ¿No lo has visto? Le dice el Señor a Satanás. Claro. ¿Cómo no te va a adorar si le has rodeado de todos los bienes? Y le quitó todo. Capítulo 2. Nuevamente. Pero es interesante, hermanos. Vamos a Job, capítulo 2. Hay una frase que es dura, hermanos. Job, capítulo 2. Y así se ensaña Satanás con los hijos de Dios, hermanos. Así se ensaña. Job, capítulo 2. Mire. Versículo 1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal?
y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que él lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel. ¿Qué le parece eso? Piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Le quitaste todo lo externo. Tócalo a él. Eso es piel por piel. Tócalo a él y vas a ver cómo blasfema tu nombre. Y lo tocó. Ahora le tocó. Oigan, hermanos, sarna. Bendito Señor, qué cosa tan desesperante, ¿no? ¿A usted le han picado los zancudos? Qué angustiante que es, ¿sí o no? Y la uña de uno vuela, ¿verdad? Y está que se rasca. No se rasque, porque eso es peor. Irrita, ¿verdad que es así? Y luego se hace purulento esto y andamos peor. El pobre Job con un tiesto se rascaba, hermano. Piel por piel. Tócalo a él. Y Job mantuvo su integridad. Y Dios lo honró. Mire el calumniador. El rey David también lo experimentó en su día a día. Primero de Crónicas 21. El rey David, hermanos, el hombre cuyo corazón era como conforme, semejante al corazón de Dios. Y uno dice, entonces, ¿qué me queda a mí? Pero hermanos, Dios es increíble. Primero de Crónicas 21. Mire, versículo 1. Pero Satanás se levantó contra Israel. ¿Y qué dice el texto? E incitó a David a que hiciese censo de Israel. Que David confiara en la cantidad de soldados que tenía y no en el Señor que era su fuerza. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id, haced censo. El resto se dio cuenta que esto era un error. No, mi rey, no lo hagas. Pero él, cabeza dura, ¿no, verdad? Porfiado. Mandó a hacer el censo y luego vino la disciplina del Señor. Versículo 7 de Primero de Crónicas 21. Asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Muy locamente. Hay que estar atentos, hermanos. El justo Daniel aprendió que hay una batalla espiritual y de ahí es que tenemos bien clara la enseñanza, hermanos. Los ángeles versus los demonios. El Señor Jesús fue tentado por el mismo Satanás. Si eres el Hijo de Dios. ¿Se imagina usted la cara del apóstol Pedro cuando el Señor le dijo, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo? No lea el nombre Simón, coloque el suyo. Lucas 22, 31 y 32. Yo voy a leer con mi nombre. Stalin, Stalin. Aleluya, Señor, aquí estoy. He aquí Satanás os ha pedido para zarandearte como a trigo. Bendito Dios.
¿Qué cara habrá puesto Pedro, hermano? ¿Se ha visto usted el trigo? ¿Y el zarandeo cómo es? Eso es en la región, en la cordillera. Ahí se cultiva el trigo. Y el viento. Y la espiga del trigo es delgadita, ¿sí o no? Y el viento sopla y va de lado a lado y lo zarandea. Y al trigo lo manda al suelo. Lo levanta, lo manda contra el otro lado. Lo levanta y lo manda hacia adelante, hacia atrás. Y el trigo va así. Pero ¿sabe qué? Termina el viento y el trigo permanece firme. Firme. El Señor le dice, pero yo he rogado por ti. Ay, gracias. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Qué precioso, ¿verdad? El apóstol Pedro después describe esa escena, hermanos, o ese actuar del enemigo en Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el calumniador, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. El león rugiente, hermanos, el rugido del león, hermanos, es capaz de reventar el tímpano. Y por eso, cuando está de cacería, se agazapa y busca la presa favorita. ¿Cuál es la presa favorita? El enfermo, el débil, el viejo y las crías. Hermanos, cuando ruge el león, los tímpanos de los animalitos tan sensibles que son, explotan. Y cuando explota el tímpano, pierde la orientación. Por lo tanto, no sabe para dónde arrancarse. Y ahí le cae el león. Pero nosotros tenemos al león de la tribu de Judá, que nos defiende, que nos defiende. Una ocasión escuché tristemente, hermanos, a Luis Palau, bueno, ya está con el Señor, decir que Satanás anda como león rugiente, pero con mandíbula quebrada. Hermano, cuando un león tiene la mandíbula quebrada, no dice ni miau. Porque si emite sonido alguno, delata que está débil. Y la vida del león, hermanos, es un constante peligro porque lo acechan otros leones. Por eso, ¿sabe lo que hace? Se queda calladito. Porque el rugido del león determina el estado físico de ese león. Así que me dio pena cuando le escuché a este hermano Luis Palau. Bueno, ya está con el Señor, ojalá. El apóstol Pablo describe el orden de estas huestes. Y no vamos a hablar de todo ello porque el tiempo no nos alcanza. Pero sí, los principados, potestades, poderes, autoridades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, pero mire dónde dice, en las regiones celestes. Por eso es que manipulan al ser humano. ¿Pueden manipular a un creyente? Sí. Por eso a veces tenemos creyentes calumniadores. Eso es pecado, acuérdese, eso es pecado. Por eso estar firmes. Por haber creído en el Señor Jesús como su Salvador, determine estar firme conforme al llamado de Dios. Tome esa decisión. ¿Qué necesito para estar firme? Versículo 10 de Efesios 6. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
Y esta es una acción que es responsabilidad mía, suya. Háganse fuertes en el Señor. Mire, literalmente es, sean hechos poderosos. Eso es literalmente. En el Señor, no dice ustedes mismos, en su forma de, dice en el Señor. La dependencia está en Él y en el poder de su fuerza. ¿Y quién es el poder de la fuerza del Señor? El Espíritu Santo, hermanos. Porque en Efesios 1, 19 y 20 habla de quien operó la resurrección, el poder que operó para resucitar a Jesucristo, el Espíritu Santo. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. La acción del Espíritu Santo, hermano. Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder el Señor Jesucristo, según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Determine estar firme. ¿Qué necesita? Sométase al Señor. Como dice Santiago, someteos pues a Dios. Fortalézcase. Pablo dice, cuando soy débil, soy fuerte en Él. En esa plena certeza y confianza en Él. Versículo 11, en segundo lugar, ¿qué necesito? Vestirme de toda la armadura de Dios. Hermanos, es como un traje que usted compra y lo tiene allí. Y usted lo ve y dice, me costó, pero no me lo voy a poner. Ese es para una ocasión especial. ¿Le pasa eso? Y está allí. Y viene una ocasión especial y usted dice, esta no, la siguiente, esa va a ser mejor. Y el traje está allí. Dios ya le dio la armadura. Vístase de ella. Y esta es otra acción propia nuestra. A nosotros nos corresponde. Vestíos, vístanse, colóquense. Y cada pieza de la armadura, hermanos, nos muestra a Cristo. La verdad, el cinturón que nos mantiene firme. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y la verdad. La justicia, la coraza de justicia. Somos justos en Cristo, porque nuestras justicias son trapos de inmundicia. La paz. El calzado de la paz dice que nos permite avanzar con determinación en la misión de Dios. La fe, el escudo de la fe. Y yo me lo imagino a Pablo describiendo esta armadura con el soldado de guardia. Porque él estaba preso cuando escribió esto. Y habían los cambios de guardia. Ahora, los soldados romanos eran los mejores para la guerra, las estrategias de guerra. Y hermanos, ellos, la coraza de justicia no solo cubría el pecho, la espalda. ¿Y sabe qué? El escudo era grande. ¿Se ha visto? Algunos carabineros lo utilizan cuando van a control de manifestaciones. Grande. ¿Por qué? Porque sirve para protegerse. La fe. Imagínense la fe de un plato para una taza. ¿Cómo no le van a caer los dardos del enemigo? Va a estar a la cacería del dardo, ¿sí o no? La salvación, hermanos. El yelmo de la salvación, la palabra de Dios. Y aquí es interesante porque no se refiere a la espada, la Biblia completa. Nosotros la idea de espada es esa larga, ¿sí o no? Y en las ilustraciones vemos la espada larga. La palabra griega que usa Pablo es
daga o cuchillo corto. Porque la batalla es cuerpo a cuerpo. Y hermanos, mire, yo a los niños les ilustro así. La Biblia completa es la espada, esa largota. Cada versículo es la daga. Necesitas memorizar los versículos. Y el Señor Jesús usó la daga cuando Satanás fue a tentarlo. ¿Cuál fue la daga? Los versículos que citó, ¿sí o no? Escrito está, escrito está, escrito está. Ese es el uso correcto de la Biblia. La armadura de Dios. Por eso, hermanos, no canto, yo no canto. Cansado del camino, sediento de ti. Es derrotista. Y es un cántico que no hace justicia al texto bíblico. La armadura es desgastado. ¿Cómo se desgasta a Cristo y su justicia? ¿Cómo se desgasta? Ay, pero es emocional, ¿sí o no? Cansado del camino, Señor, sediento de ti. Sumérgeme, ahógalo, Señor, de una vez. Ojalá que lo haga pasar por aguas profundas. Sumérgeme, ahógalo. Porque está falseando la persona de Cristo, hermanos. ¿Ya se cansó usted del camino que es Cristo? La justicia de Cristo ya fue afectada, entonces no es justicia perfecta. La verdad ya se le acabó. Ya es relativa. ¿Es de acuerdo a lo que le dicen? No, hermanos. La verdad es verdad, lo crea o no lo crea. Y por eso veo en Pablo ese anhelo de hacerlo práctico. ¿Cómo me visto de la armadura de Dios? Mire Efesios 4, versículo 25. Porque acuérdese que el contexto nos está hablando de el calumniador. ¿Cómo nos desacredita? ¿Cómo, hermanos, busca la enemistad en la iglesia, en la familia, entre padres e hijos, en el trabajo? ¿Cómo vivo la armadura de Dios? Efesios 4:25. Por lo cual, mire qué interesante, ¿no? Por lo cual, desechando la mentira, hablas verdad. Hablas verdad. Cada uno con su prójimo. Hablar verdad elimina la calumnia, ¿sí o no? El cuento, el chisme, el cagüín. Porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, enójese, pero contra el calumniador. Pero no pequéis, dice. Hay que corregirlo en amor. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Mire, matrimonios, cuando les vienen esos aires de calumnia, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, converse. Nos cuesta, ¿sí o no? Nos cuesta, ¿verdad? Sí, cuesta, hermanos, porque el orgullo nos domina. Porque yo no soy el culpable. Ella es la culpable. Ella dio pie. No, hermanos, es matrimonio.
Ni deis lugar ¿a quién? A ver qué palabra es ahí. Al calumniador. Y cada vez que nosotros leemos diablo nos imaginamos al ángel ese caído, ¿verdad? No, hermanos, es todo calumniador, ese es diablo. El que hurtaba, el que robaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Hermanos, el que padece necesidad hoy, sí o no que ni padeciendo necesidad en realidad, se justifica el robo. Ay, es que no tengo para llevar para comer a mi casa, por eso robo. Trabaje, dice el texto, ¿sí o no? Y cuando usted reciba, como usted sabe lo que es padecer necesidad, pobreza, falta, comparta con el que no tiene. Eso dice aquí el texto. Seamos generosos, dadivosos. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. No son solamente los garabatos, son las calumnias, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros, ¿qué cosa? Toda amargura. Y andamos a veces, Dios mío, con la cara. Dios le bendiga, amén. ¿Cómo está, hermano? Bien. ¿Qué es eso, hermano? Tampoco bailen chulla pata, no, de eso no se trata. Quítense la amargura. Ay, es que usted no me entiende, no sabe por lo que estoy pasando, pero Dios sí. El Señor sí. Y Él quiere darle paz en medio de eso. Estaba algo así yo. En la conferencia en Estados Unidos, hermanos, me dijeron que llevara 240 libros que trajera para acá a Chile. Ay, bendito Dios. Y eso eran 3 maletas extras. Wow, yo llevaba una, o sea que tendría que traer 4 maletas. Sin hablar inglés. Y mi conexión era por el aeropuerto de Atlanta. Y ese aeropuerto, hermanos, es inmensísimo. Como yo venía de Charlotte, un aeropuerto chiquito, la mujer que me atendió, gracias a Dios por la hermana, y creo que están viendo la foto, ¿verdad? Estoy en silla de ruedas. Estoy en silla de ruedas. La hermana que está al fondo me ayudó en la traducción para la compra de las maletas, ahí pagar cuánto me costaba. Y la mujer que me atendió me dijo, y va a necesitar silla de ruedas. Y yo me vi, dije, no, ¿para qué? Y Sandra, la hermana que iba conmigo, dice, no, pero ¿para qué? Y la mujer como que no oía nada. Hizo el ticket y cuando puso allí, silla de ruedas, asistencia especial. Y yo sentía yo no pedí, yo estaba con vergüenza, hermanos. Y Sandra me dice, no sé qué le pasa a ella. Cuando nos dio los tickets, dijo, y allá están las sillas. Ay, bendito Dios. Y le digo a Sandra, tengo que usarla, aquí es la ley, Stalin. Ay, bendito Dios, fui la silla de ruedas, hermanos. Me senté. Las 3 maletas de los libros, la mujer las envió directo a Santiago. Dijo, en ninguna conexión, Atlanta, Lima y llegaba a Santiago. Usted las retira en Santiago. Ay, dije yo, qué bueno. Pero ya pues sentado en la silla de ruedas, bendito Dios, qué vergüenza, hermanos. Qué vergüenza. Y cuando veo que el joven ahí comienza, y yo, y la otra maleta mía personal en medio de las piernas. Cuando llego, y es asistencia especial, ¿no? Pasé primerito al embarque. Ay, Señor, esto está bueno. Qué fila ni qué nada, esto está bueno, primerito. La hermana avanzaba conmigo hasta Atlanta y
El guardia le dice, acompáñenlo, sí, sí. Así que ella también ve al lado mío. Le digo, sí, por favor, para que traduzcas. Bueno, llegamos al avión, nos ubicaron, listo. Cuando llegamos a Atlanta, yo salía y el letrero, Santiago Stalin Solís Ceballos y la silla de ruedas. Ay, dije yo, va a la silla. Me senté, bien cómodo yo, y el hombre era, listo. Cuando entendí a Dios, hermanos, el aeropuerto de Atlanta, inmenso, solo en inglés. Había que tomar un metro subterráneo. Yo tenía que salir en la puerta casi la última. Bendito Dios. ¿Y sabe qué? Los ascensores disponibles para mí. Y el hombre empujaba la silla y yo adentro. Ya me acostumbré. Ya sé cómo viajar, hermanos. Llegué cuando en el avión tenía 40 minutos para hacer la conexión. Hermanos, vea, llegué, me trasladaron hacia adentro mismo al avión. Ahí me puse en pie. ¡Ay! El lumbago. No, hermanos, porque eso era mentira, ¿sí o no? Y ahí dañaba el plan de Dios. Me levanté, me senté en la silla. Ahora a Lima. Igual me esperaban afuera Santiago Stalin Solís Ceballos y la silla. Llegué a Santiago, la silla. Hermanos, he dado tantas gracias a Dios por la mujer que me atendió. Ella sabía que yo sin hablar inglés me perdía. Perdía las conexiones, perdía todo. Y Dios la puso en mi camino. No pedí. Ella dijo, usted va a necesitar silla de ruedas. Ahora no me voy a pintar el cabello, me lo voy a dejar así. Mire, esa es la batalla espiritual, hermanos. Impresionante en esos detalles. Sí, Dios está en esos detalles. Él sabía lo que yo necesitaba. Y para recordar, me tomé la foto, ahí está. Efesios 4, 25 al 32. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¿De qué manera? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Somos llamados a estar firmes. Somos llamados a estar firmes. Entonces, por haber creído en el Señor Jesús como su Salvador, tome la decisión de estar firme, conforme al llamado de Dios. La importancia de la oración y la perseverancia, Efesios 6, 18. Enfatiza la importancia y la vigilia, el estar despiertos. La oración nos conecta con Dios, nos da fortaleza, nos permite recibir su guía y protección. La importancia de la presentación del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
porque somos nacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, dice Pablo, por la palabra de Dios, que es el Evangelio. Estar firmes contra las acechanzas o artimañas del diablo o calumniador, frente al día malo, porque estamos inmersos en una terrible batalla espiritual. Fortalézcase en el Señor y en el poder de su fuerza, vistiéndose de toda la armadura de Dios. ¿Se vestirá usted de toda la armadura de Dios o la va a tener allí, en el gancho? Recuerde, somos llamados a estar firmes, pero eso lo puede hacer solo teniendo a Cristo Jesús como su Salvador. Que el Señor nos ayude. Padre, muchas gracias queremos darte porque nos conoces. A veces lo decimos tan sueltamente, pero Padre, es tan real que nos conoces, que me conoces. Conoces mis debilidades, conoces mis pecados, conoces mis batallas, mis angustias. Y gracias por enseñarme a cómo fortalecerme en ti. Gracias por enseñarme a estar firme en ti. Ayúdame a decidir a hacerlo, tomando todas estas herramientas que tú las tienes disponibles para cada hijo tuyo. Señor, ayúdanos, fortalécenos, anímanos. Y Padre, refrena nuestra lengua, que no sigamos al diablo. Y que cuando suframos el día malo por las calumnias, aprendamos a perdonar. Aprendamos a tener misericordia. Aprendamos a conversar para arreglar esos temas delante de ti, Señor. Como tú nos perdonaste en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Y que en esta semana salgamos fortalecidos para estar firmes en ti, en el día a día. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor les bendiga.